El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Oh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Oh, debajo de sus alas seguro yo estaré, escudo y adarga es su verdad, no temeré. Yo le invocaré y él me responderá, con él estaré en la angustia y él me librará. Años atrás quisimos presentar una guía electoral 2018 sobre el estado de Nuevo México y no sé, se acordarán algunos, y tenía bastantes, era solamente información. El punto de vista de los políticos, ¿no? No voy a hablar de ellos, es solamente una introducción. Ahora entiendo lo que está sucediendo en nuestra nación, y no somos los únicos, créame. ¿Cuántos conocen y saben que las naciones están prosperando y cada una va como ella quiere hacer? Europa es un gran ejemplo de esto, Inglaterra. Pero entiendo que el gobierno, y ahora venimos otra vez aquí, a Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno ha comprado, sí, óigame bien, y está comprando con dinero, con favores, con intervención y hasta con amenazas. Está comprando el silencio de la mayoría, y usted no va a creer esto, de la mayoría de los pastores en esta nación, bajo el pretexto de que hay que predicar la palabra y no hablar de los que viven de la política. Esto es extraordinario porque alguien puede decir, ¿y cómo usted sabe eso? Pues yo no soy el único. Y le voy a decir qué fue lo que pasó hace unos milenios atrás con lo que está pasando en nuestros días, porque la historia está por repetirse. Y la iglesia, el pueblo de Dios necesita saber esto. Si tú quieres por tu familia, si tú quieres por tus hijos, por tus nietos, si tú quieres por tu hogar, tú necesitas entender lo que está pasando allá afuera. Orar por los pastores, sí. Pero quizás es un precio muy alto a pagar para aquellos que ya tienen todo preparado, arreglado, y piensan honestamente y sinceramente que están trabajando en la gran comisión, porque hay que atender a la sociedad. Y no nos damos cuenta que la sociedad nos está manipulando a nosotros. Y el gobierno está siendo manipulado, en cierta forma, por la misma sociedad. Pero tenemos que entender esto, porque si la iglesia, el pueblo de Dios no lo entiende, ¿quién lo va a entender? Estas cosas hay que discernirlas por el Espíritu. Cuando Jesús dijo sería como en los días de Noé, necesitamos entender esas palabras e ir inmediatamente al capítulo 6 de Génesis y darnos cuenta qué fue lo que pasó. Y si necesitas un recordatorio o una aclaración, lee la corta carta de Judas, el medio hermano de Jesús de Nazaret. Una persona que estaba fuera de tiempo completamente. Cuando usted lee la carta de Judas, unos 19 versículos, no sé, no recuerdo bien, se da cuenta, este hombre estaba fuera de tiempo. Pero no se quedó ahí. Jesús de Nazaret habló y dijo, sería como en los días de Lot, el sobrino de Abraham, que anduvo con Abraham, que lo escuchaba orar, que lo veía salirse en las noches, cuando no dormía, a mirar las estrellas,
a entender la mente de Dios, hasta que Dios le dijo: Abraham, tú eres mi amigo, tu fe te será contada por justicia. Hasta el día de hoy es por la fe que vivimos y no por las obras. Por lo tanto, Dios dijo: obediencia quiero. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo para que entiendas la palabra y entiendas los tiempos y las sazones de los tiempos en los que estamos viviendo y podamos aprender de lo que Jesús dijo: aprended de la higuera. Son tiempos proféticos, paralelos en la historia, que Dios no nos ha dejado huérfanos, ni a ellos ni a nosotros. Y Dios entonces nos recuerda por su Espíritu dónde debemos estar estacionados, dónde hemos puesto el ancla en tiempos de turbulencia, para que nuestra embarcación esté firme, porque el timón de nuestra embarcación está guiado por alguien que no se equivoca, y en Él estamos y estaremos seguros. Eso es necesario darnos cuenta de lo que está pasando, bajo el pretexto de que no debemos hablar de eso, no debemos entrar en lo que ellos están haciendo. Hay que predicar el Evangelio, y eso hay que hacer porque es mandamiento de Dios. Pero Pablo nos advirtió: predica el Evangelio de Cristo, porque no hay otro. Si viniera un ángel del cielo, si la sociedad llegara a un punto en que comienza a pensar diferente y quiere manipular a Dios, no creáis. Porque el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, se puede vestir aún como ángel de luz. Si la iglesia no está despierta en este sentido, los pastores tienen demasiada presión, ¿no?, por perder el tamaño, los números, el qué dirán. Pastor, usted está fuera de onda. No, amados, es necesario obedecer y agradar a Dios antes que cualquier otra cosa en este universo, no solamente en la tierra, porque ahora se están viendo cosas raras de allá afuera. Pero nada nos debe de sorprender, porque sabemos y siempre han habido ángeles y ángeles caídos que están obrando en contra de la obra de Dios. Y están aquí en la tierra, están aquí ya. La hermana Mary hablaba de Corea del Sur. Y una noche, por alguna razón, yo llegué tarde del trabajo porque nos hacían trabajar 12 horas al día, 5 días a la semana, muy cerca de la frontera de Corea del Norte. Pero me dio con mirar hacia afuera. Eran las 12 de la noche o más. Tenía poca luz en el 5º piso donde estábamos y miré hacia abajo, y cuando miré vi un ser como de por lo menos 6 pies, 5 pulgadas de alto. No sé cómo medir las 5 pulgadas, pero era mayor de 6 pies de altura. Grande, que traía una capucha, así como un gigante, así con la cabeza hacia abajo, y venía caminando así. Y salió de ese alley. ¿Sabe lo que es un alley? No, un pasillo de entre los edificios. Y dio una derecha. Y yo me quedé parado. Y pensé, ¿estará con nosotros ese o estará en contra de nosotros? Y desapareció. No lo vi en la noche, hasta el día de hoy. Pero me pregunto qué fue lo que yo vi. Están aquí, no sé si era bueno o era del enemigo. Pero sé y sabemos que están aquí. Y están haciendo todo lo posible para que la apostasía comience, ¿no?, a desarrollarse y a manifestarse en esta tierra. Y están tratando de que la sociedad continúe en esa dirección en que la sociedad va, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Y quién ha creído entonces a este anuncio? Porque la historia se repite. Yo puedo hablar de estas cosas y alguien dirá: pastor, ángeles y seres espirituales y cosas que no se ven. Yo no puedo hacer nada más. Yo sé que están aquí, ya. Y hay ángeles que están a nuestro favor, como en los días de
Josué, y hay ángeles que están en contra, ¿no?, de nosotros, porque la palabra nos enseña que no luchamos contra sangre y carne, o no lo dice así la Escritura, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes, regiones de maldad en los aires, y están ahí, y no los podemos ver. Pero déjeme decir, podemos ver las obras y lo que está ocurriendo en nuestra nación. Si quizás el liderazgo de la iglesia no se siente todavía conmovido a hablar de estas cosas, por las razones que sea, no vamos a condenarlos, no vamos a juzgarlos, pero esto y esta los va a juzgar, porque todo será pasado por fuego, será probado, y entonces se pasará la balanza. Lo que hiciste, ¿valió la pena o no? Si la iglesia no entiende estas cosas, mis amados, ¿quién las va a entender? Si alguien no habla estas cosas, ¿quién las va a hablar? Para que la gente pueda tomar una decisión, quizás sea una minoría de personas allá afuera, dentro de la iglesia. Siempre he dicho que dentro de la iglesia hay otra iglesia. Cuando la hermana habla de la iglesia perseguida en la China comunista, en Corea del Norte, mire, que ellos oren por nosotros. Y no dudamos que ellos están orando por nosotros, porque de alguna manera ellos ven lo que está pasando en las naciones poderosas de la tierra, cómo la sociedad está cambiando las cosas. ¿Por qué, amados? Porque sería como en los días de Noé, y sería como en los días de Lot. La mujer de Lot no tenía razones para mirar atrás, no tenía razones en sí. Ella justificó una razón. Algo había en esas ciudades que estaba ligado a su corazón. Ella ya estaba salva. Ella tenía las instrucciones exactas de lo que tenía que hacer para poder escapar, como escapó Lot y escaparon sus dos hijas. No hay excusa. Mas, sin embargo, ¿qué hizo ella? Miró hacia atrás. Y Jesús utilizó esa información para recordarnos a nosotros que tenemos que guardar esta salvación con mucho temor y mucho temblor. Y nos ha dado los instrumentos, nos ha dado como el que va a un entrenamiento básico en el servicio militar. Nos ha dado las armas poderosas en Cristo Jesús. No es con espada, no es con ejércitos, mas con el Espíritu Santo de Dios que está en la tierra, en nosotros, en la iglesia, para que podamos discernir estos tiempos y podamos seguir hacia adelante en nuestro escape y en nuestra salida, aunque nuestro corazón nos está diciendo, mira hacia atrás, estás loco, estás loca. ¿Estamos entendiendo? Porque donde esté tu corazón, ¿no?, va a estar ligado a los tesoros que lo llevaron a ese punto en tu vida, de que no estás seguro qué va a pasar, quién te va a ayudar, quién te va a prosperar, quién te va a proveer las cosas que necesitas. Y la sociedad comienza a llenarte la cabeza de ideas. El gobierno comienza a presentar programas e ideas para que te vayas alejando de esa fe, poco a poco, de la dependencia de Dios, el único Dios verdadero. Lo hemos dicho, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay otro. Por eso él dijo, aprended de Jacob, aprended de la higuera, aprended de mi viña. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y cuando yo venga, que tenga lámpara y tenga aceite. Porque eso es lo que hará la diferencia. El pueblo de Dios necesita entender estos dichos del Señor, que fueron tan sencillos y a veces no queremos entender. Pero es así, amados. Él nos está pidiendo que tengas lámpara y que tengas aceite. Es lo que necesitas. Y la confirmación es muy sencilla. Obediencia quiero y no sacrificio, para que tengáis fe y seáis llenos del Espíritu Santo de Dios. Que los programas y las cosas que se están logrando, todo será probado y pasado por fuego.
y solo esto va a quedar. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino? ¿Llegó? ¿Se quedó? ¿Es bien recibido? ¿O tenemos que claudicar en los negocios y los afanes de esta tierra? Que es hacia donde toda la sociedad se está dirigiendo. No se está dirigiendo, ya está ahí. Esperando que miremos hacia atrás, como la mujer de Lot. Amados, ¿por qué no vamos a atender esto que está ocurriendo? ¿Por qué se ofenden algunos? ¿Por qué algunos se asustan o tienen temor o se enojan cuando la verdad probablemente siempre nos va a enojar? Sí, hoy en día la verdad nos va a enojar. Pues está bien, porque es medicina para nuestros huesos. Y lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijeron ellos que vivieron ese tiempo bajo el Imperio Romano. Es disciplina que a la larga nos va a ser de beneficio. Y a la larga le vas a dar gracias a Dios que pasamos por esta disciplina. Pero déjeme decirle algo. Estos que están tratando de agradar a la sociedad y buscan los votos y buscan todo lo que un gobierno democrático necesita, ellos son los que tienen esta nación como está hoy. Entiéndalo. Ellos son los que han cambiado lo que se enseña en las escuelas. Ellos son, indirectamente. Lo que ahora antes se hablaba en las universidades se está tratando de introducir en el primer grado, en el kinder, si fuera posible. Tratando de cambiar sus mentes, utilizando lo que esté a su alcance para presentar una sociedad perfecta, según ellos, donde todos tienen que tratarse de la misma forma, donde todos tienen que ser respetados de la misma forma, sean delincuentes o no. Estamos entendiendo. Todo esto es una preparación, es un escenario para lo que viene. Ellos están cambiando lo que se está enseñando en las escuelas. Ellos han quitado el nombre de Dios de todo aquello que nos rodea. Y es cierto, algunos aún así se van a ofender. Aún es demasiado para algunos, porque necesitan en cierta manera, porque ya nosotros no podemos hacer nada más. Solo el Espíritu Santo puede quitar esa venda de sus ojos. Solo el Espíritu Santo puede traer la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan ver que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento, para que no vean, para que no escuchen, para que estén ciegos, estén sordos y se alejen de Dios. Para que cuando vengan a despertar, tal vez sea demasiado tarde. Como cuando llegó el grito de la medianoche, se oyó un clamor y comenzaron todos a movilizarse, alerta, alerta, alerta. Y de momento el Señor dijo y recordó, ¿tienes lámpara? ¿Y dónde está tu aceite? Sígueme, porque no va a haber tiempo para otra cosa. E inmediatamente los demás empezaron, por favor, ayúdanos. Ahora sí queremos ese Espíritu Santo. Queremos ese bautismo en fuego. Queremos ser sellados. Pero no hay tiempo porque no podemos darlo. Eso no es nuestro. Les he dicho y la palabra dice que eso viene del cielo, de arriba, como el maná que cayó del cielo. No podemos manipular la unción, aunque algunos tratan y en cierta manera logran ciertos resultados, pero a la larga no engañarán a nadie, porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú crees, lo que tú siembres, eso eventualmente vas a cosechar. Y así, amados, Dios sabe que nosotros estamos haciendo todo lo posible, porque Él pesa los corazones, que no dependemos de nosotros mismos, que dependemos de la gracia y el favor de Dios. Y comenzaron a decir, ahora danos a nosotros, por favor. Y la respuesta fue, bueno, pues vayan y compren. Vayan a donde
lo venden. Y fue demasiado tarde, porque mientras iban a buscarlo, se cerró la puerta. Sería como en los días de Noé, como en los días de Lot. Cuando salieron ellos de Sodoma y Gomorra, se cerró la puerta y no había escape y no había salida. Cuando se escuche el clamor de la medianoche, muy pronto se cerrará la puerta. Cuando se escuche la final trompeta, muy pronto se cerrará la puerta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Podremos comprar el evangelio? ¿Qué van a hacer aquellos que tenían la responsabilidad de sus púlpitos de enseñar estas cosas? Aunque la gente se molestara y quizás se fueran, pero si ellos dejan que el Espíritu Santo llegue a ellos, regresarán. ¿Por qué? Porque saben de dónde fluye el río de Dios, que no es una emoción, que trae resultados, que quizás no los podemos manipular, ni los podemos ver como nosotros queremos, pero no podrán negar que no hubo profeta entre ellos. Amados, así es como trabaja esto. Les quería recordar algo, porque ya he hablado un poco sobre lo que ocurrió unos 200 años antes de que Mesías viniera por primera vez. Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Nació pobre, pero en su pobreza nos enriqueció a todos. Esto es, al que quiere ser rico. No rico en dinero, no, el dinero es necesario y con él hacemos muchas cosas, pero tienes que saber dónde trazar la línea y dividir entre el amor al dinero o la necesidad del dinero y lo que vas a hacer con él. Porque la raíz de todos los males es y seguirá siendo el amor al dinero. Y el gobierno sabe cómo utilizar esto. Y la sociedad sabe cómo utilizar esto. Por eso les digo, amados, hay que cuidarse. No para juzgar ni para condenar. Para que te metas con Dios y cuando Dios te dé la oportunidad de hablarle a quien sea, que tu boca hable la verdad. Tal vez esa persona te escuche. Aunque sea un pastor, aunque sea un líder de una denominación, sea quien sea. Amados, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, apareció ese anticristo que el profeta Daniel hablaba en la Escritura. Apareció en carne y hueso, tal y como Daniel lo vio y lo escuchó. Con mucha dificultad él pudo discernir todo esto, porque la cabeza de Daniel estaría llena de tantas cosas. La semana 70 que no había llegado, las visiones de las 70 semanas nada más, es para volver a uno loco, por decirlo de esa manera. Y todo esto, hoy nosotros sabemos que se cumplió, 69 de ellas y queda una. Pero ese es otro tema que hemos hablado ya. Pero Daniel, con la ayuda de Gabriel, con la ayuda de Miguel, y alguien dirá, ¿pero qué es esto, pastor? ¿Usted cree en estos seres? Claro que creo, como que usted está sentado en esa silla. Hay ángeles ahora mismo que no los podemos ver y están a nuestro lado. Quizás Gabriel no, ni Miguel, porque son de un rango demasiado alto para esta iglesia y congregación tan pequeña y diminuta. No sabemos cuántas veces nos han ayudado, pero un día de seguro lo sabremos. Y tú también, cuando tu ángel personal libró tu vida de la muerte física. Y Daniel, escribiendo aquí, escribiendo allá, recibiendo de Gabriel y Gabriel dependiendo de Miguel, es algo increíble que no podemos nosotros entender porque todo esto ocurrió tantos años atrás, milenios atrás, en un mundo invisible y solo unos pocos se daban cuenta de que esto estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y apareció el hombre. Y su nombre era Antíoco Epífanes, el número 4. Porque así se identifica. Si no hubiera sido por los romanos, Dios permitió ese gobierno romano.
Si no hubiera sido por un oficial romano, ¿no? Antíoco se hubiera salido con las suyas. Pero no fue ese oficial romano el único que intervino. Hubo un grupo de personas que intervino aún más que este oficial romano, que le dibujó un círculo alrededor de Antíoco y le dijo: no me salgas de ese círculo hasta que no me dé la respuesta de lo que te estoy diciendo. No te metas ahora con Egipto. No quiero que vayas para allá. Y Antíoco lo pensó y le dijo: está bien, voy a ceder. Pero eso sirvió para que toda esa ira, todo ese desencanto, ahora algunos piensan que tal vez vio a los judíos como un estorbo. Porque el hombre tenía gracia, tenía inteligencia, tenía favor, tenía poder. Y entonces decidió hacer lo que ya estaba profetizado en la Escritura, en el libro de Daniel el profeta. Y comenzó el ataque, comenzó la seducción, a seducir primeramente a los judíos helenísticos, que pensaban ya como los griegos, como está la sociedad hoy. Y comenzó a darse cuenta que estaba teniendo resultado. Detuvo el antiguo o el sacrificio continuo, detuvo las ofrendas, quiso traer daño físico en el templo, porque ahí se reunían los judíos y los que temían a Dios. Hasta que introdujo la abominación desoladora dentro del propio templo. Ahí trajo la profanación. Pero hubo un pueblo que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hubo un pueblo que no pudo ser comprado, por la política, por el dinero, por el gobierno, ni por lo que estuviera pasando en la nación, en el imperio romano o entre los griegos, que estaban siendo en transición hacia el imperio romano. Estaba pasando la transición de los griegos a los romanos. Y se conocía un imperio, una sociedad greco-romana. Y ahí estaban esos judíos helenísticos, prestos para decir: si el gobierno dice que esto bueno es malo y esto malo es bueno, vamos a creerle al gobierno. Pero no sabían ellos que había un grupo de personas que se llamaban los macabeos. Estos macabeos veían las cosas de una manera diferente. Y nosotros hoy, porque es un paralelismo histórico y profético, lo que ocurrió con Antíoco está a punto de acontecer en Europa, en nuestros días, mis amados. Lo que está ocurriendo en la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo esto que están alcanzando, con el poderío del dragón real que está en esta tierra, la China comunista. Ellos ya quieren, están seguros que ellos van a tomar la delantera financiera, económica, militar en esta tierra. Pero claro, tendrías que creerlo y aceptarlo. Pero así fue como en los días de Noé. Así fue como en los días de Lot. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Algunos no quieren entender. Algunos se tapan los oídos y se tapan los ojos. Pero eso no podrá resolver el cargo de conciencia que vas a tener cuando veas lo que ocurre en tu propio hogar y con tus propios hijos, si no te decides a servir a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y ponerle un alto al gobierno si fuese posible. No tengo nada que ver con eso. No voy a mirar atrás como la mujer de Lot. Y los macabeos poco a poco fueron corriendo la voz. Los macabeos poco a poco fueron haciéndole la vida imposible a Antíoco en su nueva dirección a lo que quería hacer. Alguien dirá, pero eso estaba predestinado. Sí, estaba en cierta manera, les he dicho, Dios predestina los tiempos, las sazones de los tiempos, pero el libre albedrío siempre estará ahí. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras,
para servir a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, para entender, aunque no puedas entender en estos momentos, porque tenemos la lámpara, la luz que nos va a ayudar a entender esto tal y como es, aunque duela a nuestro orgullo o duela a lo que nos han enseñado, porque es un tiempo de aprender algo nuevo. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, que nos enseñará todas las cosas. Y lo que Él nos enseñe nunca estará en desacuerdo con la palabra vivificante de Dios. Aunque se vista de luz, sabremos que hay un impostor en todo esto y que tendremos que cuidarnos y obedecer a Dios. Aunque alguien esté tratando de comprar nuestro silencio, no calles, porque la palabra de Dios no puede estar presa. Si tú no callas, recuerda que la palabra es eterna. Tú también tienes esa eternidad. Los macabeos insistieron, hablaron y cambiaron la historia. Cambiaron la historia. Unos 160 años después, nació el Mesías en Belén. Y la historia de la humanidad cambió. Pero Él no podía cambiarlo todo como Él quería en ese momento. A lo suyo vino y los suyos no entendieron, no le recibieron. Pero las promesas que Dios hizo a Jacob ya estaban hechas. So tendríamos que esperar otra generación, 2 días después, 2000 años después. Y el que habría de venir, vendría. Amados, ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy. Hay otras maneras para presentar esto. Si tuviéramos diapositivas, si tuviéramos el PowerPoint, pudiéramos enseñar la enorme estatua, ¿no?, que Daniel interpretó y que ahora hemos llegado a los dedos de sus pies. Y entendemos por qué Babilonia. Entendemos por qué los medos y los persas. Todo tenía un propósito. Entendemos por qué el macedonio Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué? Entendemos entonces que Antíoco vino en el momento, en el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba dándole las espaldas a Dios. Y venía el Mesías. Entendemos hoy por qué los romanos se establecieron y por qué duraron casi 1000 años ahí. ¿Y por qué hoy en día las cosas están como están? Porque la ciencia se multiplicaría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Tenemos nosotros que tomar control, dominio propio sobre nosotros mismos primeros y sentarnos en una silla y no mirar tanto al que está trayendo el mensaje, sino al que lo está inspirando por la palabra de Dios, porque no le está hablando a nadie más, sino a ti. Te trajo aquí para que escucharas esto, para que pudieras defenderte por ti mismo, porque salimos por esas puertas y ¿quién te va a defender si no le das lugar al Espíritu Santo, que debe de haber tomado control y dominio en tu vida, no obligándote, sino llenándote de su gracia, de su favor y de su poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya no estará a tu lado nada más, sino que estará en ti. Para que cuando suene esa final trompeta, los que estuvieron en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, que estamos en Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos reuniremos con el león de la tribu de Judá en los cielos. Y entonces el príncipe de este mundo se verá como un gatito que va a huir de lo que viene, porque sabe que le queda poco tiempo. El único recurso que tiene es la semana 70, la segunda mitad. El único recurso que tiene es ese anticristo, el número 2, si comparamos a Antíoco. El único recurso que tiene es ese falso profeta que mandará a que se construya otra imagen gigantesca como lo que vio Nabucodonosor. Pero con la inteligencia artificial, esta maquinaria extraordinaria, moderna, tecnológica, cobrará vida y hablará y razonará.
aunque es una máquina, por causa de la tecnología. Tendrá la respuesta para todos, un algoritmo que contesta a todas las preguntas. Y eso casi lo estamos viendo con Google, lo estamos viendo con Facebook, que se entromete en lo que no tiene que entrometerse cuando le conviene. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando con el Twitter, lo que está pasando con todo en esta nación? Y ahora, no, el gobierno está buscando la manera de darle jaque mate a los pastores en las iglesias. Esto lo hablamos hace 2 años atrás, en el 2018. Y puedes contar con una mano los pastores que pidieron más información sobre esto. Tengo testigos. ¿Qué está pasando? Compraron su silencio. Y ahora estamos cosechando lo que ellos sembraron. Pero no es el fin, porque estoy aquí para decirle, como están tantos otros en algunos lugares, tienen que estar por el mismo espíritu. Pero tienen que tener el valor para decirlo. Es eso, el valor para hacer algo, a pesar de las consecuencias. ¿No? Que es necesario prepararse y darse cuenta y contestar las preguntas y dar respuestas como se deben de dar las respuestas, conforme a la palabra de Dios. Y dejar que el golpe caiga donde caiga, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios Jehová lo ha dicho ya. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor. ¿Qué es acampa? Sus alas están sobre ti. Hay un propósito para ti en esta tierra, en esta vida. Como le ocurrió a Esther, a Gaza, tal vez. Para esta hora Dios te trajo. Porque todo lo que tú haces será probado por fuego. Y no es por la emoción, no es por los números, no es por el dinero, no es por el tamaño del edificio, no es por los aires acondicionados que podamos tener, que quisiéramos y necesitamos, ¿no? No es por eso, es por el Espíritu de Dios. Aquellos que se acuerdan cuando tuvimos que orar en este lugar y se manifestaron las huestes de maldad en el mundo espiritual, reflejándose en el mundo terrenal. Los vimos, los escuchamos, los sentimos, peleamos con ellos. Vimos cosas sobrenaturales, cristales que se levantan en el aire, caen y explotan, pero ni un solo pedazo de cristal nos dañó a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído y lo que estamos viendo. Y eso eran comienzos nada más. Estoy hablando de los 90, al final de los 90. Y aquí estamos todavía. Hay sillas disponibles, pero entendemos por qué. Pero el propósito y el objetivo es que usted, mire lo básico y lo sencillo, que tenga lámpara y tenga aceite. Y ya usted sabe lo que necesita, ya usted sabe cómo identificar que su lámpara y su vasija están llenas de aceite. Y ya tú sabes cómo has actuado cuando alguien te ha tratado de comprar tu silencio. O cuando alguien te ha susurrado al oído para que te enojes y digas, no quiero más escuchar este mensaje. Precisamente lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Amados, lo demás que iba a decir, tendré que decirlo por ahí, en los medios de comunicación existentes, sea en la Zucca o sea allá en el Space Center. Pero Dios está haciendo algo que ni yo mismo entiendo. ¿Estamos? Les voy a invitar a que se pongan de pie y quizás pueda leer Isaías 44 antes de despedirlos. Un versículo. Isaías 44, 7. Escuche. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Dice el Señor. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Dice el Señor.
Dios tiene un pueblo y usted y yo somos parte de ese pueblo. Usted y yo somos ese pueblo, pero no podemos desconectarnos del pueblo antiguo, de lo que Dios comenzó a hacer con aquel hombre que no era un hombre temeroso de Dios, pero le creyó a Dios y lo sacó de Ur de los Caldeos. Le hizo cruzar el río, el gran río, para llevarlo a una tierra que fluiría leche y miel. Y aunque Abraham no pudo disfrutar todas esas promesas, las entendió. La noche que Dios le dijo personalmente, Abraham, sal de tu lugar, era de noche. Y le dijo, mira las estrellas del cielo. Si las puedes contar, Abraham, así será tu descendencia. Estamos. Hija de Abraham, hijo de Abraham, aquí estamos hoy. No dejes que nadie te compre por dinero. No dejes que nadie te compre con lisonjas, con cosas que no pueden en realidad cumplir. Porque la utopía que ellos están predicando nunca, como dice la palabra, es una utopía, no será una realidad. El único gobierno verdadero será el gobierno de Cristo en su primer reino. Y ahí queremos entrar. Ahora, no después. Y le dijo, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Entendamos? Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Y dejar que Dios reparta suerte. Porque no podremos obligar a nadie en realidad. Hay quien trató ya, y Jesús hizo una parábola. Oblígalos a entrar. Y aún había lugar. No sabemos lo que ocurrió después que entraron, pero sabemos que aún habrá lugar para que entren voluntariamente por la fe. Tendrán que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y entonces únicamente se le pondrán las vestimentas correctas. Y el Señor de la mies sabe cuáles son esas vestimentas. Porque también nos dio el ejemplo de alguien que entró equivocadamente. Y Él lo vio y le dijo, echadlo afuera, porque no es de los nuestros. ¿Estamos, amados? Padre, te damos gracias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Oh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Oh, debajo de sus alas seguro yo estaré, escudo y adarga es su verdad, no temeré. Yo le invocaré y él me responderá, con él estaré en la angustia y él me librará.